Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 6. Las manos de Naruto temblaban, una furia hirviente crecía en su cuerpo. ¿Cómo se atrevía? El agua sobre la que estaba parado hacía tiempo que había empezado a remolinarse a su alrededor. Se apoyó en la desgastada boya naranja. Su esposa. Su hija. Apenas podía pensar, no mientras la ira le corría por las venas. Hacía siglos que no estaba tan furioso. Sentía su chakra arder peligrosamente, el agua se agitaba cada vez más a medida que liberaba lentamente toda restricción. Suspiró profundamente, aprovechando el robusto chakra de la naturaleza que se acumulaba en esa zona, y volvió a extender la mano, buscando cualquier forma de vida consciente cercana. Nada. Nada en más de 1000 millas. Una leve mirada de determinación adornó sus rasgos, pacífica, tranquila, agradecida. Eso era bueno. Eso significaba que podía soltarse por una vez. El chakra de la naturaleza era excesivo, pero no lograba que le importara. Su rabia lo invadió como una tormenta, azotando su cuerpo de maneras que no había sentido desde los 16 años. Su chakra se aferró a sus emociones, su furia ardiente se apoderó del color de la energía, transformándola del suave azul al que estaba acostumbrado a un rojo intenso. Podía sentir el agua contraerse bajo él. Empuja, se recordó en voz baja. Sus manos presionaron el agua y, con un fuerte impulso de su chakra, gritó, empujando su rabia, su tristeza y casi todo su chakra hacia las aguas profundas. Hola. Soy Linebreaxan. Rumi no estaba muy segura de cómo se metía en estas situaciones, ni siquiera de cómo había llegado allí. Los últimos 20 minutos habían sido un torbellino de gritos, llantos y de comprender que sí, sus dos nuevas incorporaciones eran normales, por desgracia, muy sensibles. ¿Y dónde la dejaba eso ahora? Simple. Rumi yacía en el sofá, ronroneando, casi ajena a lo que la rodeaba. Sus piernas estaban colocadas al azar sobre Mira. Las manos de la chica le rozaban la cola con la mayor delicadeza posible. Su cabeza, por otro lado, descansaba delicadamente en el regazo de su compañera, mientras las manos de Zoe acariciaban con delicadeza sus nuevas orejas, recorriendo su pelaje mucho más corto. Ni qué decir tiene, Rumi no podía protestar, no cuando sus cuerdas vocales estaban demasiado ocupadas, creando el ronroneo más fuerte que jamás habían oído. Tan fuerte, de hecho, que Derpy se pondría celoso. Mira le sonrió a la chica. El pelaje bajo su mano era suave, casi pecaminosamente suave. Antes de esto, pensaba que Derpy, o incluso Kurama, tenían el pelaje más suave que un demonio podría tener. Qué equivocada estaba. Sus manos acariciaron la nueva cola de Rumi, una adición por la que definitivamente se burlaría de Rumi el resto de su vida. Pero ¿por qué tenía que ser tan linda? Mira nunca más podría resistirse a esos ojos de cachorrito, de zorro. Mirando a Zoe, Mira ladeó la cabeza confundida. ¿Por qué se sonrojaba? Joder, 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 joder. Piensa con pureza, piensa con pureza. Zoe miró fijamente a su adorable novia, que de alguna manera se había vuelto aún más mona. Su mente divagaba contra su voluntad, imaginándola, sí, mejor no hablemos de eso. Pensamientos puros, Zoe. Kurama los observaba desde el otro lado del sofá. Al principio se habían cogido para cruzar la puerta cuando Rumi reveló sus nuevos cambios. Esa fue una conversación divertida, como mínimo. Una voz monótona interrumpió sus pensamientos, resonando por la habitación. Entonces, pubertad demoníaca, ¿eh? La voz de Mira provocó un gemido avergonzado en la demonio, desafortunadamente afligida. ¿Nos espera alguna otra sorpresa? Kurama soltó una pequeña risita mientras los miró a los tres. No, 25 años suele ser el límite para los síntomas en un demonio adulto y sano. Aunque parece que se está apresurando, solo lo he visto en demonios reprimidos. Las manos de Mira se quedaron quietas contra la cola de su amado, Seline. Mira iba a matarla.
Mirando a la izquierda, encontró a Zoe en una situación muy similar, con las manos inmóviles sobre la cabeza de Rumi, como si pudiera lastimarla si quisiera acariciarla. Lentamente, ambas se miraron a los ojos. Mira abrió la boca para decir algo, solo para ser interrumpida por un fuerte gemido contra ellas dos. No, ¿por qué se agacharon ustedes dos? La cara de Rumi se puso roja intensamente. Oh Dios, ¿por qué había dicho que sus amigas se iban a sentir tan raras? Quiero decir, ¿a qué clase de chica le gusta que la acaricien? Es algo tan raro de hacer. Unas manos interrumpieron sus pensamientos divagando. Dos manos buscando su cola y otras dos buscando sus orejas. Dejó escapar un pequeño gemido de satisfacción mientras se acercaba a sus chicas, como si eso fuera posible. Suavemente, rodeó a Zoe con sus brazos, intentando con sus piernas acercar a Mira. Mira, la santa que era, se apiadó de ella. Lentamente, se deslizó aún más debajo de su adorable novia hasta rozar los hombros de Zoe. ¿Te parece bien, princesa? Rumi levantó una pierna y la pateó apenas en el hombro. Oye. Rumi soltó una risita ahogada, antes de un habla mierda y te golpearán aún más apagado. Kurama soltó una risita suave antes de cortarla bruscamente. Cada centímetro de su pelaje se erizó. Chakra. Solo había otra persona en el mundo capaz de usar chakra, especialmente así. Se sentía como si una bomba de la maldita bestia de 10 colas acabara de explotar. Sus colas se arremolinaban nerviosamente a su alrededor. Ese poder, ¿en qué demonios estaba pensando Naruto? El televisor estaba encendido con noticias urgentes. La reportera, una mujer bastante joven que parecía que había llegado corriendo, estaba frente a un micrófono, todavía ajustándolo. Hola, soy Cassandra Nova y les traigo noticias de última hora. Parece que se ha formado un aterrador remolino en el sur del Océano Pacífico. Afortunadamente, su origen parece estar cerca de Punta Nemo. Pronto habrá más novedades, pero por ahora, este Maelstrom, que ha batido récords, es una fuerza a tener en cuenta. Naruto, hola. Soy Linebreaxan. Por fin podía sentir de nuevo, qué bien. Naruto se encontraba al borde de una isla que conocía demasiado bien. Los mares arremolinados a sus espaldas desgarraban el pilar de piedra que había construido hacía tantos años. Sus ojos recorrieron los bordes de la roca, deteriorada por las décadas, erosionada por cada eón que había permanecido en pie. Distraídamente, se preguntó si él también sería así algún día, tan absorto en el paso del tiempo que le faltaban fragmentos. Una leve sonrisa burlona cubrió sus rasgos mientras se alejaba del borde, adentrándose en la tierra. Idiota, dijo una voz en su cabeza. Así lo llamaría ella. Ella, con ese tono cariñoso que adoptaría. Cada paso que daba se sentía como un viaje al pasado. En ese mismo camino había grabado sus huellas en la dura piedra. Dove, dijo otra voz, indignado y orgulloso como estaba hasta que ya no pudo más. Lentamente, se sentó en el suelo frente a una piedra ante la que se había sentado tantas veces. Se acurrucó en sí mismo. Acababa de llegar, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacía que se había ido de allí? Oh, Naruto-kun, su tímido tono se abrió paso en su mente. Una cosa más que no supo hasta demasiado tarde. Sus manos temblaban al alcanzar la piedra. Sus manos recorrieron los nombres, erosionados por el paso del tiempo, grabados en la tierra. Cuánto los extrañaba. Su mirada recorrió cada nombre, como si estuviera pasando lista. Sus manos lo siguieron, recorriendo cada carácter como si sintiera algo de la calidez que le habían brindado en vida. Finalmente, su dedo se detuvo en la piedra lisa al final de la lista. Su chakra, demasiado agotado para protestar, se apoderó de él. Cubrió su dedo índice como una segunda piel. Lentamente, lo arrastró por su frío lienzo de piedra, grabando el nombre más nuevo que la piedra había visto en tantos siglos. Mi querida Kumo. Su voz resonó en su cabeza. Cuánto la extrañaba. Cuánto tiempo hacía que no estaba sin su amor. Capítulo 7. Naruto se sentó allí, frente a la piedra que contenía a todos sus amigos más cercanos. Su gente preciada. Era una larga lista de nombres, cuyos años habían sido omitidos por temor a que alguien los encontrara. Leyó algunos de los nombres, aquellos que amaba.
Su primer amor, la belleza de cabello rosa, más fuerte que cualquier otra, capaz de partir la tierra si se enojaba lo suficiente. Sakura, la kunoichi de sus sueños. Su mirada se filtró inconscientemente al siguiente nombre, uno que no podía negar. Uno que ya no tenía motivos para negar. El más melancólico del equipo 7, el apuesto hombre moreno del que se había enamorado sin darse cuenta. Sasuke, el amor que jamás esperó. Al final, los dos habían terminado juntos. Se alegraba por ellos, claro. En sus peores días, no podía evitar imaginar cuánto más feliz habría sido si hubiera estado con ellos. Los tres siempre habían sido un equipo. ¿Por qué no podían haber sido un equipo al afrontar la vida? Su mirada se posó en el siguiente nombre. La belleza de cabello negro, la princesa Yuga que lo observaba desde lejos. La que se había aburrido esperando a que la notara. Hinata, el amor que nunca sintió hasta hace demasiado tiempo. Se había conformado con otro, Kiba. Él siempre la había anhelado, al principio solo por su estatus. Él creció, maduró. Hinata era más poderosa que él, más hermosa de lo que jamás podría soñar, incluso con un Enge. Sin embargo, la amaba, no por estatus ni por beneficios, sino porque ella lo veía a él, y no como la persona que él presentaba. Finalmente, sus ojos se posaron en el nombre más reciente de la lista. Su amada. Su amante. Su futura esposa. Sin embargo, ese era un futuro que nunca vería, uno que nunca llegaría a experimentar. Metió la mano en el bolsillo como si le estuviera haciendo daño. La suave caja de terciopelo lo recibió, como siempre que usaba su bolsillo. Lentamente, la sacó. El forro rojo se había deshilachado en las costuras. El color hacía tiempo que se había desvanecido a un tono más oscuro, tomando un tinte negruzco por haber permanecido en su bolsillo durante tanto tiempo. Con cuidado, lo colocó frente a la lápida conmemorativa, dejándola. La lloró, lamentó que el anillo que había creado, el que tenía, nunca hubiera tenido la oportunidad de ponerle en el dedo. Ay, Suryu, odiarías verlo ahora. Aquí estaba, en una tumba estúpida, llorando a gente que había muerto hace mucho tiempo. Ella le daría un golpe en la cabeza, le diría que fuera con su chica, su chica. Naruto casi saltó, moviendo la roca que lo rodeaba mientras se ponía de pie. Rumi. Dios mío, tengo que ir con mi hijo. Kurama dijo que quería verme, ¿verdad? Ay, Dios mío, vale, ¿y qué le digo? Oye, hijo, soy tu padre. Por favor, déjame volver a tu vida. Perdón por mi ausencia. Kami, qué horror. Naruto caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. ¿Cómo se le ocurre a alguien encontrarse con un niño al que prácticamente abandonaron durante un cuarto de siglo? ¡Puaj! Naruto bajó la mirada, casi paralizado al darse cuenta de que había pateado el anillo. Lo recogió apresuradamente, como si dejarlo de lado lo dañara para siempre. Arrodillándose sobre la grava suelta cerca de la piedra, colocó el anillo nuevamente en su lugar. Oh, Ryu, esta vez sí que lo he conseguido, ¿verdad? Me he metido en un lío del que no puedo salir, y no sé qué hacer, por primera vez en mucho tiempo, lo dejó todo atrás. Su dolor, su luto. Las lágrimas corrían por sus mejillas peludas. Guíame, Ryu, estoy perdido y necesito tu ayuda. Guíame como sé que has estado guiando a nuestra pequeña, por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. Cierra los ojos. Inhala. Exhala. Cuenta hacia atrás desde 100. Y luego lo hizo de nuevo. Inhala profundamente, luego exhala profundamente. Ahora abre los ojos. La luz lo recibió como una vieja amiga, bañándolo a él y a todo a su alrededor con una suave luz dorada. ¿Cuánto tiempo llevaba anclado? Observó su entorno por primera vez desde que había creado esa estúpida roca. El musgo, suave y verde, cubría casi toda la tierra. Permaneciendo y sobreviviendo, incluso en un entorno como este. Las gaviotas piaban en lo alto. ¿Cómo no las había oído al llegar? Finalmente, su mirada se volvió hacia la piedra. Había enredaderas trepando por ambos lados. Les habría llevado años llegar a este punto. Una suave sonrisa cubrió sus labios. Kami, ¿de verdad había estado tan ciego? Después de tanto tiempo, ¿por qué solo ahora sentía que el mundo estaba lleno de color? Cuando había dejado de usar su naranja favorito.
Sabía la respuesta. ¿Cómo no? La tenía justo delante. Después de tanto tiempo, volvía a tener una hija. Una risa brotó de su pecho. Kami. ¿Cuándo fue la última vez que se rió de verdad? Soy papá, soy papá. Tengo una hija. Se levantó de la grava, contemplando el paisaje que lo rodeaba, con una sonrisa entusiasta en los labios. Tenía una hija y ella quería verlo. ¿Por qué la haría esperar? De un gran salto, llegó al borde del pilar. No miró atrás, pero se quedó allí, en el borde, solo un instante. Sabía lo que dejaba allí. El viento arreció, alborotándole la chaqueta y el pelo. Las orejas. Con un puff, sus brillantes apéndices naranjas se manifestaron de nuevo. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde que había sido libre? ¿Desde que había sido él mismo? Ya no podía esconderse, supuso. ¿Oyes eso, mundo? Naruto Uzumaki ha vuelto y viene por su hija. Su voz resonó contra el agua, aún inquieta por su colapso. El viento volvió a empujarlo a la espalda, envolviéndolo en una brisa cálida, algo que simplemente no ocurría en medio del océano. Ve con ella, mi dulce Kumbo. Ve a amar a nuestra hija. ¿Era realmente viento? Una risa burbujeó entre sus labios, dulce, evocadora, pero no triste. Naruto se volvió hacia la isla, dándole una única y exagerada reverencia. Me voy, Ryu. Te amé con cada parte de mí. Mente, cuerpo y alma, pero Rumi me necesita ahora, y la amaré como te amé a ti, completamente y sin reservas. Levantó la vista. Contuvo la respiración apenas al ver sus siluetas. Siempre había imaginado que estaban enojados con él. Pero todos sonreían con satisfacción. Sakura, Sasuke, Hinata y, contuvo la respiración esta vez, Ryu. Adiós, mis amores. Me temo que esta será la última vez que nos veamos. Siempre serán parte de mí, pero tengo que dejarlos ir. Se enderezó y con un saludo final, Naruto Uzumaki cayó hacia atrás hacia las frías aguas del océano. Hola. Soy Linebreaxan. El apartamento se había quedado en silencio, tenso una vez más mientras los cuatro miraban la televisión. El maelstrom había perdido casi toda su fuerza tan solo 10 minutos después de haber comenzado. Una anomalía, dijeron. Una maravilla científica, dijeron. Entonces, ¿por qué se sentía como algo diferente? Rumi hacía tiempo que había dejado de recibir caricias, una auténtica tragedia. Su mirada se posó en Kurama. Conocía al zorro solo desde hacía unas horas, como mucho, pero incluso ella podía ver que estaba inquieto. Sus colas se arremolinaban en un patrón desconocido tras él, y llevaba el pelo erizado desde antes de la transmisión de emergencia. No soportó más el silencio, así que simplemente lo rompió. Kurama. El zorro se erizó, volviendo su mirada preocupada hacia ella. ¿Sabes algo sobre esto, verdad? El otrora grande y temido demonio dejó escapar un suspiro entrecortado, y sus colas solo se movieron más rápido tras él. Dio un último suspiro, un intento de calmarse antes de responder. No funcionó. Kurama se inclinó hacia adelante, bajó la cabeza y se recostó en el mullido sofá una vez más. Ese remolino no era natural. Eso pareció captar la atención de las tres chicas. Lo sentí desde aquí. Se creó con chakra. Las tres chicas se quedaron un momento, asimilando la información. Habían oído hablar del chakra antes, pero siempre lo habían considerado falso. Chakra lo había creado. Era casi imposible de creer. Zoe fue la primera en recuperarse y la primera en preguntar. ¿Chakra? ¿Como la energía mental del yoga? Las otras chicas la miraban fijamente, como si la regañaran por decir algo tan estúpido. Sabía que no lo decían en serio. Ya les hablaría más tarde, solo para asegurarse de que sus inseguridades no la afectaran de nuevo. No del todo bien, pero casi. Las chicas lo miraron, sorprendidas de oír que coincidía, al menos en parte, con ella. El chakra es la mezcla de energías físicas y espirituales dentro del cuerpo. La mayoría de los humanos han perdido la capacidad de manipularlo, con acceso restringido. Lo que hoy conocemos como chakra es simplemente una versión corrupta de la técnica de las 8 puertas. Las chicas estaban perdidas. Energía espiritual. Energía física. La técnica de las 8 puertas. ¿De qué demonios hablaba Kurama?
Esta vez, Mira fue quien rompió el silencio. Entonces, ¿magia? Kurama soltó una risita. Sí, recordaba haberle enseñado esto a Naruto cuando se conocieron después de la guerra. No, hija. Me sorprende que no sepas nada al respecto, considerando que tu Onmon está hecho de energía espiritual. Esto captó toda su atención. El Onmon formaba parte de este chakra. ¿Por qué no lo sabían? ¿Lo sabía Selene? ¿O ella también lo ignoraba? Estaban tan desconcertados que casi dieron un salto cuando Kurama volvió a hablar. Otra mancha en tu maestro. Los ancianos no debieron enseñarte nada. ¿No leíste ni un solo tomo? ¿No aprendiste la teoría de lo que juraste proteger? Las colas de Kurama se arremolinaban peligrosamente tras él. Su mirada furiosa no se volvió hacia ellos ni una sola vez, sino que miraba fijamente la pared, a un lugar lejano, o quizás solo estaba soñando despierto. Con una sola mirada entre los tres, dejaron escapar un gemido de frustración. Maldita Selene. ¿Desde cuando tenían tomos sobre Onmon? ¿Desde cuando tenían ancianos a quienes consultar? ¿Cuánto de esto los habían ignorado? ¿Cuánto les había ocultado Selene? ¿Hasta dónde los había llevado en la oscuridad? Kurama interrumpió su contemplación, su voz profunda y retumbante se extendió por el espacio como el calor de un hogar. Luego hablaremos de los fallos de tu profesor. Por ahora, creo que te deben 2 preguntas más. ¿O no era ese el trato que hicimos? Su voz tenía un tono suave y alegre, que tanto Rumi como Zoe reconocieron de cuando Mira las estaba molestando. Con la tensión de la habitación desapareciendo poco a poco, Zoe volvió a llevarse las manos a los oídos. Dios mío, qué bien se sentía. Por desgracia, su cola empezó a menearse contra Mira, golpeándola repetidamente hasta que se arrastró fuera de debajo de Rumi con una risita. Rumi soltó un pequeño gemido al perder el calor de su novia, pero una palmadita en la cabeza la calmó rápidamente. Vuelvo enseguida, Rums, solo voy a preparar algo de comer. Himbap suena bien, ¿verdad? Sí, prepararé himbap. Con un suave beso en la mejilla de Zoe y una palmadita en la cabeza de Rumi, Mira salió de la sala para prepararles comida. La sala se subió en un ambiente cómodo por un momento antes de que Kurama soltara una risita. Azotado, inmediatamente lo golpearon con 2 almohadas separadas, muy esponjosas. Oh nom nom, nom nom nom, un descanso para comer después, todos se sentaron en posiciones ligeramente diferentes. Mira, la única que seguía normal con visitas, estaba sentada erguida junto al brazo del sofá, con su plato vacío de himbap sobre él. En su regazo, disfrutando de su calor, estaba Rumi, con la nuca apoyada en sus muslos. Zoe, que no quería que Rumi se alejara demasiado de ella, estaba sentada en el suelo junto a las piernas de Mira, con el brazo de Rumi sobre sus hombros en un suave abrazo. Kurama se había acurrucado a unos metros de distancia, quedándose solo con la parte que conectaba su sofá seccional, siendo egoísta, por supuesto, se la ofrecieron. Zoe había convertido las 2 almohadas que le habían lanzado antes en un reposacabezas. Afirmaba saber la mejor manera de hacer un reposacabezas con almohadas y Kurama la había consentido. Tenía razón, por supuesto, porque en cuanto Kurama apoyó la cabeza, casi se quedó dormido. El himbap estuvo fantástico, como siempre. Rumi necesitó una ración doble esta vez, por suerte Kurama le dio un poco de la suya. Le explicó que probablemente se debía a la energía que había gastado en que le crecieran las orejas y la cola tan rápido. Rumi se sintió un poco avergonzada, pero las chicas se apresuraron a asegurarle que, por mucho que comiera, la querrían igual. Ahí se encontraron, sentadas alrededor del sofá mientras una tonta comedia romántica sonaba de fondo. Era suave, de esas que Rumi solo creía que se extenderían a sus hijas. Pero ahora, ¿de verdad podría tener esto? ¿Tener más familia que la que ella misma eligió? Después de todos estos años, ¿sería posible que su padre todavía la quisiera? ¿Podría aprender a amarlo? Un leve golpe en la cabeza la sacó de su silenciosa meditación. Una de las largas colas de Kurama la había golpeado justo entre las orejas. Le dedicó una leve sonrisa, acariciándole la cola suavemente al captar una de las raras miradas cariñosas de Mira dirigidas a ambos. En retrospectiva, era increíble lo rápido que Mira se había encariñado con Kurama.
Se lo esperaba de Zoe, pero mira. Ni hablar. Sinceramente, podría haber terminado el día allí. Un día más de puro descanso. Era demasiado temprano para irse a dormir, apenas pasado el mediodía. Pero su mente seguía funcionando a 1000 por hora. Todo lo sucedido formaba un rompecabezas imperfecto, un rompecabezas confuso y engañoso, al que le faltaban piezas. Quería más información, y aún tenía 2 preguntas. Eso era lo que Kurama había dicho antes, ¿no? Oye, Kurama, segunda pregunta, dijiste que lo sentiste cuando empezó esa vorágine y que sabías que fue chakra el que la causó. ¿Conoces a alguien en el mundo que pueda hacer algo así? Mira la miró, curiosa por su repentina pregunta. Su mano acarició el cabello de Rumi, lo que la hizo levantar la vista, aunque solo fuera para dedicarle una pequeña sonrisa tranquilizadora. Al volver a mirar a Kurama, se dio cuenta de que se había quedado paralizado. La cola que había usado para sacarla de su monólogo interior yacía congelada en el aire. Ah, así que sí lo sabía. Actualmente solo hay 2 personas en el mundo capaces de usar chakra, no solo a ese nivel, sino punto. Retrajo la cola, enroscándola a lo largo de su cuerpo. Resulta que esas 2 personas soy yo, Y. La miró fijamente, con su mirada penetrante, gentil. Tu padre, el padre de Rumi hizo eso. El padre de Rumi puede hacer eso. Exclamaron Zoe y Mira al unísono, pero Rumi guardó silencio. Su padre hizo eso. Tanta destrucción causada por un solo hombre. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué dijo eso? Fue un movimiento de poder. Abrió la boca para preguntar, antes de sentir un golpe en la pierna. La cola de Kurama era la culpable una vez más. Se nota que le estás dando demasiadas vueltas. Tu padre hace lo mismo. Es prácticamente el único mal hábito que no he podido quitarle desde que se convirtió en demonio. Su voz se suaviza. Dime, Kit, ¿qué te preocupa exactamente? Rumi se quedó en estado de shock por un momento, antes de soltar una risa entrecortada. ¿De verdad conoces a mi papá, verdad? Rió entre dientes, incorporándose del regazo de Mira. La niña emitió un pequeño, adorable, gruñido de disgusto por la pérdida de su calor. Si lo conoces también, ¿por qué hizo eso? Fue un movimiento de poder. Para demostrar que puede usar ese nivel de poder. Rumi se inclinó hacia adelante, con una pequeña mirada dirigida al zorro, no de enojo sino de frustración, de incomprensión. Kurama se detuvo, agitando nerviosamente la cola en el aire. Lentamente, levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Antes, tu padre, es complicado, pero no está mal. Kurama suspiró levemente antes de extender su chakra, invocando un clon y haciendo que las chicas frente a él se sobresaltaran. Anoche creé un clon que le envié a tu padre para informarle de lo sucedido. Contigo y con el desafortunado fallecimiento de tu madre. Rumi sintió que se le abría un agujero en el estómago. Le había enviado un mensaje a su padre y no se lo había dicho. ¿No se lo había dicho? ¿Por qué lo haría? Miró a Kurama a los ojos una vez más, pero no vio malicia como esperaba, sino tristeza. Rumi, Kit, su padre no estaba haciendo ningún gesto de poder esta mañana. Nemo, el lugar del mundo más alejado de todo lo demás. Un lugar donde podía soltarse, un lugar donde podía llorar. Oh. Por primera vez, por fin lo comprendió. No se trataba de un demonio cualquiera, sin mente y sediento de sangre. La amaba a su madre. Estaba de luto por su pérdida tan profundamente que tenía que ir a un lugar donde estaba seguro de no lastimar a nadie, y ella estaba pensando que era una amenaza. Cada persona llora de forma distinta, Kit. Tu padre ha perdido a mucha gente en esta larga vida. Perdió a tu madre hace mucho tiempo, pero al menos seguía viva. Rumi pareció perdida por un momento, echándose hacia atrás para apoyar la espalda en el hombro de Mira. Su padre simplemente estaba de luto. ¿Qué tan diferente era eso de ella, en realidad? Antes, cuando lamentaba la progresión de sus patrones, había hecho lo mismo, ¿no? Romper algo en su ira y tristeza. Solo que es evidente que su padre estaba mucho más acostumbrado a estos sentimientos. Entonces él simplemente, no quería lastimar a nadie, ¿eh? Kurama soltó un pequeño bufido antes de recostar la cabeza contra la almohada que Zoe ya había armado, cerrando los ojos, probablemente para echarse una siesta.
Rumi cerró los ojos ligeramente. Dios mío, los últimos días habían sido un caos, ¿verdad? Con tanta información nueva, aún tenía una pregunta. ¿Qué descubrimiento revolucionario obtendría al plantear esta pregunta? Reflexionó un momento, dejando que su mente divagara mientras pensaba en cada pregunta que podía hacer, y siendo honesta, solo una le llamó la atención. Sintiendo una mano en el hombro, volvió a mirar a sus hijas. Zoe se había subido al regazo de Mira hacía un tiempo, cuando ésta interrogaba a Kurama. Ambas la miraron preocupadas. En el fondo, sabía exactamente qué pregunta debía hacer en ese momento. Les dedicó una pequeña sonrisa, inclinándose hacia atrás para darles un beso en la mejilla a sus dos mayores seguidores. Volviendo a mirar a Kurama, habló en voz baja. Bueno, Kurama, estoy lista para mi última pregunta, y esta es la más importante. Kurama abrió un ojo para mirarla antes de incorporarse con una mueca de burla. Está bien, pero más vale que esto sea bueno. Rumi lo miró enarcando una ceja y luego volvió a mirar a sus amigas. Kurama recibió 2 almohadas en la cara. El zorro gigante lo recibió bien, retrocediendo con una carcajada, pero esta vez contraatacó. 3 de sus colas recogieron almohadas y cada una se enrolló para ser lanzada. En un instante, su sala de estar se convirtió en un campo de batalla por las almohadas. Mira saltó detrás del sofá para cubrirse, haciendo que Rumi y Zoe cayeran al suelo. Zoe, siempre elegante, rodó hasta la esquina, protegida por el brazo del sofá. Rumi, sin embargo, no tuvo tanta suerte. En su estado de shock, las 3 almohadas encontraron su camino hacia ella y la golpearon en secuencia. Te voy a dar. Tan rápido como recibió el golpe, le lanzó 2 al zorro. Kurama no se quedó de brazos cruzados, lanzándose hacia, desde cuando estaba en el maldito techo. En ese momento, le daba igual. Le arrojó la última almohada que le quedaba. Se elevó por los aires, siendo rápidamente interceptado por una de sus colas. Ahora que tenía munición, ella siguió el ejemplo de Zoe. Retrocediendo, se escondió tras el brazo del sofá. Sus ojos recorrieron su entorno antes de encontrar justo lo que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, dirigiéndose a las sillas al otro lado de la sala. No creas que estás a salvo ahora, Kit. Se giró justo a tiempo para ver una almohada que salía despedida a toda velocidad. Cerró los ojos, preparándose para el impacto, solo para oír cómo golpeaba algo más antes de alcanzarla. Al abrir los ojos de nuevo, vio a Mira y a Zoe frente a ella. Zoe llevaba un rollo de papel de cocina vacío en una mano y un colador en la cabeza. Mira, quien disparó, llevaba un protector de cojín de sofá y una barra de cortina, y su cabello rosa estaba cubierto con una olla de hierro fundido. ¡Alto, demonio asqueroso! ¿Cómo te atreves a perseguir a nuestro amable líder? Con mi poderosa espada, te venceré. Dicho esto, Zoe atacó. Desafortunadamente para su amante con discapacidad, Kurama seguía en el tejado. Esto terminó con ella intentando, sin éxito, saltar y golpearlo con su papel de cartón. ¿Estás bien, princesa? No te preocupes, tus leales caballeros te protegerán. Mira extendió la mano para ayudarla a levantarse. Rumi estaba atónita. El simple hecho de ver a los 3 bobos en su sala era demasiado para Rumi. Con un bufido, soltó una carcajada, encogiéndose mientras la risa le destrozaba el cuerpo. Dios mío, Celine tendría una hernia si alguna vez la viera así. Le tomó un minuto recuperarse, sobre todo porque cada vez que abría los ojos y veía la cabeza de Mira cubierta por una olla, volvía a perder el control. Le dolía el corazón, sus pulmones le rogaban por aire, y aún así, de alguna manera, era feliz. Pero finalmente se calmó, y su risa se convirtió en risitas ocasionales, y finalmente en jadeos. Al observar la sala, vio que todos la miraban, con una pequeña sonrisa en el rostro. Se sentía bien. Kurama fue el primero en hablar después de que dejara de reír. Entonces, ¿esa es tu pregunta? Rumi soltó una risita. Olvidó su pregunta en cuanto empezó a reír, y ahora mismo solo tenía otra pregunta. ¿Cuál es tu color favorito, Kurama? La habitación quedó en silencio por un momento, tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj sobre ella. Estuvo a punto de decir sí que, pero Kurama rió levemente. Mira puso los ojos en blanco con un bufido.
De Mandela, esperaba algo más sustancial, como el aspecto de su padre. Zoe, por otro lado, soltó un pequeño chillido. Ella también quería saber esto. Era una de sus 154 preguntas. Kurama abrió la boca para responder, solo para ser interrumpido por otra voz que venía de cerca de la cocina. Iba a decir rojo, pero tiene debilidad por el morado. Le recuerda a su, 4 pares de ojos se dirigen a la puerta al instante, uno menos sorprendido que los demás. Allí, en la puerta de la cocina, estaba un hombre rubio y patilludo que, sin duda, era el padre de Rumi. Parecía un poco incómodo ante la atención. Carraspeó y levantó la bolsa que llevaba en la mano. Traje ingredientes para ramen. Hazlo, Naruto estaba perdido. Este lugar era un laberinto hecho para retener a la gente allí de por vida. Cada pasillo parecía cerrarse sobre él. Necesitaba llegar hasta su hija, y ni siquiera podía atravesar este laberinto de pasillos interminables. Por fin vio a alguien, una persona solitaria disfrazada en este enorme rompecabezas. Saltó hacia adelante con un grito de tú. Saltando hábilmente el obstáculo entre los dos, agarró a la persona por los brazos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la salida? Vine por los ingredientes. No para quedar atrapado en tu sala de rompecabezas misterioso. La persona que tenía en sus manos parecía aterrorizada, tartamudeando palabra tras palabra hasta que un único pensamiento coherente irrumpió en su boca. ¿Cómo demonios está aquí, señor? Cerramos los domingos. Naruto dejó escapar un gemido de desesperación, soltando al empleado que tenía en sus manos en un esfuerzo por no molestarlo más de lo necesario. No. ¿Qué clase de supermercado cierra los domingos? Necesito ingredientes para ramen. ¿Dónde está la salida? No puedo perder más tiempo aquí. El empleado señaló con voz temblorosa un gran letrero al otro lado del edificio, que brillaba con un rojo fluorescente brillante. Naruto se burló antes de salir corriendo de nuevo, rebotando en la parte superior de los pasillos para llegar a la salida, dejando al empleado de la tienda aún más confundido. ¿Qué coño acaba de pasar?